Gracias. Hoy les cuento la historia de Austria resumida y les cuento al final del video quién es esta estatuilla que tuve acceso a esta maravilla. Chéquenla, al final del video van a ver de qué se trata. Bueno, Austria en 2024 tiene las fronteras que ven aquí, pero también pertenece a la Unión Europea, que eran 28 países desde 1995 cuando se integró Austria, pero que ahora quedan 27 porque Inglaterra ya se salió de la Unión Europea. Desde 1999 Austria usa el euro, igual que estos otros 27 países, y desde el 97 se borraron las fronteras, se puede transitar libremente y también el mercado, creció el mercado. Desde 1955 Austria es así. Un 27 de julio de 1955 Austria se hizo independiente. Tiene 69 años, mi papá 68, es un país joven. Saludos a mi papá. 69 años de ser independiente de estas cuatro potencias que dominaban Austria. Del 45 al 55, Austria estuvo dominada por esas cuatro potencias. La Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, hoy Rusia, estaba dominando Baja Austria y Burgenland. Estados Unidos estaba dominando Alta Austria y Salzburgo. Francia tenía el control de Tirol. Inglaterra tenía el control de Carintia y Steiermark, y Viena la dominaban las cuatro potencias juntas y la patrullaban por medio de una patrulla internacional que era la que era como la policía, pero era una policía militar naturalmente. Entonces Viena por eso está aquí multicolor, porque se la compartieron todos estos países para no quedarse nadie con todo el pastel que era la gran ciudad de Viena. Ahí este logo es el de la patrulla internacional. Y el de abajo, el escudo, es el escudo de Viena. De eso pasó de 1945 al 55. Antes del 45 fue en el año 1945 cuando se terminó la Segunda Guerra Mundial. Y en 1938 comenzó todo cuando Alemania integró a Austria con el Anschluss o la anexión. Entonces Alemania se hizo a Austria parte de sí y lo convirtió en un estado que se llamaba Ostmark. Y también tenía parte de Eslovenia. Antes de eso, en 1918, Austria era la primera república, o la república de Austria alemana. En 1918 también se llamó el austrofascismo y eso duró de 1918 hasta 1938. De hecho, el territorio era un poco más grande y comprendía una parte también de la República Checa, llamada también Bohemia. En 1918 se terminó la Primera Guerra Mundial, que duró del 14 al 18, y antes de eso, en 1867, inició el Imperio Austrohúngaro, que duró de 1867 hasta 1914. Este Imperio Austrohúngaro, además de Austria y de Hungría, que obviamente formaban parte del Imperio Austrohúngaro, también estaban los países de Serbia, Croacia y Eslovenia, una parte de Rumania, una parte de la República Checa, una parte de Eslovaquia y una pequeñita parte de Italia. Eso era el maravilloso Imperio Austrohúngaro de 1867 a 1918 y este era su bonito escudo. Antes de eso, en el año 1804, existía el Imperio Austriaco, que también era un territorio muy grande, y todo esto que le estoy narrando fue gobernado por la Casa de los Habsburgo. Y ahora lo que viene también fue gobernado por la Casa de los Babenberg. La familia de los Babenberg y de los Habsburgo fueron una familia que dominaron Austria durante un largo periodo de tiempo, incluso cuando Roma existía. Chequen este video en donde les hice un mapa, en donde les explico cómo el Danubio dividía el Imperio Romano. Era la última frontera del Imperio Romano con el Oriente. Entonces, con los otros gobiernos de Oriente siempre el Danubio ha jugado un papel importante en la geografía y en la política. Del año 976 al 1918, Roma dominaba Austria, y los Habsburgo y los Babenberg eran gobiernos que estaban sometidos al dominio romano. Entonces, en 1976 fue la primera vez que se nombró a Ostarrîchi. Ostarrîchi en 1976 nació, es lo más parecido al nombre de Austria, que era el Imperio del Oeste, y chequen. Entonces era el límite con Roma. Antes de eso hubo un montón de pueblos, por ejemplo, formaron parte de pueblos germánicos, de pueblos eslavos, de los francos. Hubo un montón de gobiernos que pasaron, fueron y vinieron. Los mongoles no alcanzaron a llegar hasta Austria, de hecho también el Danubio los separó un poquito. Los otomanos tampoco llegaron a Austria, o no la conquistaron.
Y también hubo varios momentos en la historia de Austria, por ejemplo, donde existió Carantania en el 800 a.C. y antes de eso también aquí vivieron los celtas en la Edad de Hierro entre el año 1200 y el 400 a.C. Civilizaciones antiguas, los celtas, idiomas ya prácticamente desaparecidos. Así se veían más o menos los celtas en la Edad de Hierro. Y ahora sí, al final les muestro esta figurita que es la Venus de Willendorf. Es un pueblito aquí muy cerca de la Casa del Gracias, y que tiene más o menos 40.000 años de antigüedad. Bueno, se dice entre 20.000 y 43.500 años de antigüedad. Viene de las culturas de los moravos, más o menos de por la República Checa, por allá de los eslavos. Era de los moravos, la Venus de Willendorf. Cada niño en la escuela estaba antes obligado a hacer esta figura. Miren cómo hacían las Venus, muy voluptuosas. Si a ustedes les gusta la historia, vengan y se las presento. También una vez tuve oportunidad de grabarlo en el museo. Hasta aquí la historia de Austria resumida. Suscríbanse al canal, denle like, coméntenme qué más quieren ver. Gracias.